Si miramos a nuestro alrededor y observamos cómo está el mundo hoy en día y hacia dónde parece que se dirige, no nos puede resultar imposible que en el futuro nos encontremos, para bien o para mal, con algunas de estas situaciones que ahora mismo pueden ser calificadas como distópicas o imposibles. Situación número 1. Regreso a la escritura de cartas o a los mensajes transmitidos en papel. Esta situación puede derivarse del excesivo control sobre el ciudadano por parte de los gobiernos, con la excusa del aumento de la delincuencia. Como ejemplo, en el videojuego Mirror's Edge, podemos observar cómo mensajeros llamados runners son contratados por personas que buscan la privacidad en sus comunicaciones. Estos mensajeros se desplazan a pie de un lugar a otro transportando los mensajes físicamente, garantizando de ese modo que no sean interceptados por personas del gobierno o de empresas privadas, entregándolos directamente a sus destinatarios sin otros mediadores. ¿Nunca te ha ocurrido que después de finalizar una conversación telefónica con otra persona, en tu dispositivo ha aparecido publicidad relacionada con lo que estabas hablando? Situación número 2. Agilización para impartir justicia debido al incremento de la población y de la excesiva delincuencia. La excesiva delincuencia, junto al hartazgo de la población, podrían ser las justificaciones necesarias para omitir pasos intermedios en los procesos judiciales, y para que las fuerzas del orden pudieran actuar con mayor agilidad. Como ejemplo, el protagonista de esta película, el juez Dredd, puede actuar como policía y juez al mismo tiempo, juzgando acto seguido al delincuente y aplicando la sentencia de manera inmediata, sin dilatarla en el tiempo, tras tener conocimiento del delito cometido, sin denunciantes adicionales, ni declaraciones de testigos, ni abogados, ni fiscales. Una sola persona para hacer cumplir la ley. Un ahorro económico y de tiempo, sin lugar a dudas, pero que nos hace pensar en si se ha garantizado de ese modo verdaderamente la justicia. Anderson, juicio. Delito, posesión y consumo de sustancias prohibidas. Sentencia, 2 años en los isocubos. ¿A qué estás esperando, novata? Su delito es intento de asesinato de un juez. Su sentencia es la muerte. Situación número 3. Desarrollo de los embriones humanos en incubadoras. Muchos de los avances tecnológicos se han producido tratando de conseguir un mayor ahorro económico o con el fin de que exista un modo ordenado de hacer las cosas. Al manipular los nacimientos desde su origen, se controlaría el nivel de población y también se podría, con un estudio genético previo al nacimiento, evitar en la medida de lo posible el padecimiento de enfermedades que derivan a largo plazo en un mayor gasto en la salud pública. Al mismo tiempo, conocer la predisposición genética de cada ser humano serviría para clasificarlo o ubicarlo socialmente. Se estableció el control artificial de la población. Esto es una cámara de génesis. Todos los kryptonianos eran concebidos en cámaras como esta. Cada niño era diseñado para cumplir un rol predeterminado en nuestra sociedad. Situación número 4. Clasificación de las personas según sus cualidades o habilidades. Continuando con la idea anterior, según la predisposición genética de los seres humanos cuando nacemos y según las habilidades que desarrollamos a temprana edad, el gobierno podría clasificarnos en diferentes grupos para mantenernos bajo control y para obtener un mayor rendimiento y productividad de cada uno de nosotros. Así queda todo bien ordenado y controlado, empezando por la raza humana. Hace 100 años, después de la guerra, nuestros fundadores crearon un sistema con la intención de impedir futuros conflictos y crear una paz duradera. Hoy, una prueba de aptitud, basada en vuestra personalidad, os asignará a una de las facciones. Nuestros fundadores levantaron el muro para mantenernos a salvo y nos dividieron en 5 grupos o facciones para mantener la paz. ¿Soy inteligente? ¿Amable? ¿Soy sincera? ¿Altruista? ¿O valiente? Situación número 5. Desplazamiento voluntario de personas rebeldes a zonas alejadas de los controladores y gobernantes de la buena sociedad o sociedad correcta, donde vivan como marginadas. Habrá quien no quiera vivir en una sociedad como la descrita hasta ahora. Estos serán los llamados rebeldes. Los gobernantes de la sociedad controladora dirán, para manipular a los demás ciudadanos, que los rebeldes son delincuentes que viven al margen de la ley. Pero eso no tiene por qué ser así. Simplemente puede tratarse de gente que no quiere someterse a un excesivo control, con normas que no han elegido ni votado, establecidas e impuestas por unos pocos gobernantes que han hecho creer al resto de ciudadanos que han sido elegidos democráticamente y de manera legítima. Estamos siendo víctimas de una banda de gamberros subterráneos. Ahora los describimos como despojos,
Hombres y mujeres que han abandonado el confort de nuestra sociedad. Ladrones y desertores que viven bajo nosotros en túneles abandonados y alcantarillas. No son más que vagos y delincuentes, una sociedad de ladrones. El último elemento criminal que queda en la ciudad. El enemigo soy yo, porque aún sé pensar. Me gusta leer. Me gusta la libertad de expresión y la libertad de elección. La alternativa es bajar aquí y tal vez morir de hambre. Situación número 6. Desplazamiento voluntario y traslado involuntario de parte de la población a lugares ubicados fuera del planeta Tierra. El aumento excesivo de la población y la escasez de recursos naturales puede provocar una mayor inversión económica en la carrera espacial. La colonización de planetas como Marte, por ejemplo, puede potenciar la oferta de mano de obra para la extracción de minerales en ellos y para la implementación de otros servicios que se necesiten cuando la población de las colonias vaya creciendo. Anoche se desató la violencia en Marte. Los terroristas que reclaman la independencia volvieron a atacar interrumpiendo la extracción del mineral de Turbinio. Desde luego que no. Marte fue colonizado por el bloque norte a un alto precio. Son los rebeldes, señor. ¿Y qué quieren esos rebeldes? Pues lo de siempre. Más dinero, más libertad, más aire. Misma tarde a las 4 he firmado una orden declarando la ley marcial en toda la colonia federal de Marte. No pienso tolerar más daños a la exportación de mineral de Turbinio. El espacio exterior también podría utilizarse para establecer en él centros penitenciarios para personas con condenas de privación de libertad autoras de los delitos considerados más graves. El MC-1 ha sido un experimento muy exitoso. Los primeros 500 casos de prueba cumplieron su condena sin incidentes. Cuando empecemos a trabajar de verdad, podremos alquilar el espacio y tener más de 500.000 prisioneros con todos los países inscriptos. Todos. MS-1, prisión de máxima seguridad. Todos los empleados del sector 4, por favor, mantengan distancia. ¿Cómo podemos llegar a estas hipotéticas situaciones? Esa pregunta se responde parcialmente con otra pregunta. ¿Qué es lo que ahora vemos? Aumento de la población, de la delincuencia, de normativas y de control, del estrés, más robotización e inteligencia artificial, menor oferta de trabajo y más desempleo. La magia es la ciencia que todavía no conocemos.